Bueno, gracias, Sime, por presentarme. Simplemente para quienes no me conocen, soy licenciado en Gestión Ambiental, trabajo en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, doctor Ricardo Luti, allí formo parte del equipo docente. Esto está dentro del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, IBIT, dentro del CONICET. CONICET es quien tiene la voluntad de financiar mi beca doctoral. Y el tema de mi doctorado es servicios ecosistémicos urbanos, infraestructuras verdes como estrategia de resiliencia para enfrentar el cambio climático en gobiernos locales de Argentina, específicamente el caso de Córdoba, trabajando bajo la dirección del doctor Insaurralde y el doctor Escabuz. Y sí, el tema del seminario específicamente tiene que ver con la articulación de normativas de gestión nacional y provincial de la infraestructura verde urbana en el marco de las soluciones basadas en la naturaleza. La hoja de ruta de contenidos que propongo para este seminario tiene que ver un poquito con hacer un recorrido, quizás contextualizado en distintos momentos históricos o un recorrido un poquito histórico para ver la conceptualización de infraestructura verde, abordar marcos teóricos de la agenda global para luego ver cómo estos se insertan en los marcos normativos de Argentina en distintos niveles jurisdiccionales para finalizar con algunas consideraciones de las cosas expuestas a continuación. Bueno, para comenzar, el concepto de infraestructura verde urbana lo pretendo abordar, lo traigo, el abordaje pensado desde una perspectiva global y a través de documentos de planificación. Es decir, lo que propongo es presentar un recorte de la evolución de distintos elementos que fueron constituyendo el concepto de infraestructura verde desde cada contexto. Allí trabajé fundamentalmente con artículos de revisión y de documentos de planificación que están producidos fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Por otro lado, lo que les propongo para hacer este pequeño recorrido es que pensemos en esta construcción del concepto de una manera como espiralada, ¿no? Como si fueran interacciones entre estos elementos que van a aparecer como el producto de interacciones entre ciencia, gente que genera ciencia, eh, planificadores y tomadores de decisión política. Bueno, la primera conceptualización de infraestructura verde está muy influenciada por la ecología del paisaje y la preocupación que se manifestaba por aquella época en relación a eh, la dependencia y la necesidad de los habitantes de las ciudades por entrar en contacto con los beneficios que genera la naturaleza, ¿no? Los espacios naturales. La ecología del paisaje en ese momento, a partir de los planificadores urbanos que fueron muy influenciados por la ecología, por esta teoría, miraban a la ciudad como un parche dentro de una matriz natural, donde estaban preocupados por generar estas conexiones, estos corredores que permitieran acceder a la población a los beneficios y las funciones que están asociadas al contacto con la naturaleza. Si nos empezamos a meter un poquito más adentro de las ciudades, y ya un poquito más avanzados en el tiempo, se genera una preocupación y un reconocimiento al mismo tiempo de la interacción existente entre los elementos naturales propios de la ciudad o las infraestructuras, los espacios verdes dentro de la ciudad y aquellos lugares con características de seminaturalidad. Es decir, se comienza a trabajar en integrar las infraestructuras verdes con infraestructuras grises, que es otro concepto asociado a estos marcos teóricos que son aquellos que fueron tenidos en cuenta para ir transformándose a características de seminaturalidad, ¿no? Integrar de alguna manera características más ecológicas con los desarrollos tecnológicos más ingenieriles. Avanzando un poquito más, otro elemento importante tiene que ver con entender en este contexto que el mantenimiento y la mejora de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos son algo fundamental, no solo para el sistema natural que rodea la ciudad, sino también
al interior de las ciudades. Eh, Entender allí que era necesario al mismo tiempo reproducir dentro de la ciudad o producir dentro de la ciudad servicios ecosistémicos para la mejora de la calidad de vida de las personas y del ambiente de las personas, pero también cómo articular esta conservación y esta mejora de los ecosistemas naturales que rodean a las ciudades. Ya un poquito más acá en el tiempo, también por el año 2013, sobre todo en Europa, hay una integración plena de las infraestructuras verdes en los procesos de ordenamiento territorial o de ordenamiento ambiental del territorio y también en la planificación de las ciudades, pensando en el desarrollo sustentable de las mismas. Entonces ahí las infraestructuras verdes se van a estar constituyendo de alguna manera como un campo de oportunidad para la satisfacción o el desarrollo de distintas dimensiones de la sustentabilidad, como la calidad ambiental o cuestiones que tienen que ver con la cultura y también con la economía, ¿no? Y en el 2015 me parece que es otro de los momentos donde surge un elemento importantísimo que tiene que ver con el reconocimiento que las infraestructuras verdes al interior de las ciudades se constituyen como el espacio físico que tiene la capacidad o las características para allí desarrollar e implementar herramientas de adaptación, herramientas y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, pensando ya también en una construcción de un horizonte temporal, ¿no? Un diseño, una planificación, pensando en estos escenarios de cambio climático donde hay que ir transformando las ciudades que tenemos a sistemas antrópicos, sistemas sociales también que nos permitan hacer frente a- al escenario que se viene. Entonces, en esta construcción de estos elementos, Grabowski hace 2 años propone un concepto que es integral de alguna manera y pretende ser bastante general. Y él dice que la infraestructura verde se entiende como un sistema de ecosistemas interconectados, híbridos, ecológicos, tecnológicos e infraestructuras construidas que proporcionan funciones y beneficios sociales, ambientales y tecnológicos en su contexto. A su vez, él observa al concepto de planificación, piensa la infraestructura verde como un concepto de planificación y le llama la atención sobre el modo en que diversos tipos de ecosistemas urbanos e infraestructuras construidas funcionan en relación con otros para alcanzar objetivos negociables socialmente. Entonces allí Grabowski lo que pretende es dar un concepto universal y general donde podamos abordar desde las distintas particularidades y de los distintos contextos, eh, la planificación o pensar las infraestructuras verdes. Me parece interesante incorporar dos elementos sustanciales de la agenda global y de la agenda internacional que tienen que ver con el Acuerdo de París del año 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015. Esto constituye, para mí, sobre esto vamos a volver un poquito más adelante, sobre todo Acuerdo de París, pero constituye algo muy importante en la agenda global porque van a estar marcando, van a estar mostrando una serie de metas y una serie de objetivos y lineamientos bastante direccionados de acción para cumplir con esta agenda. En ese sentido, Monteiro propone eh, una serie de principios para planificar la infraestructura verde, pensando en cumplimentar o cómo arribar o cómo concretar, ¿no? Llegar a buen puerto en el desarrollo de estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de las estrategias también de adaptación y mitigación al cambio climático. Y allí propone
que la planificación de la infraestructura verde debe cumplir con con principio de conectividad, multifuncionalidad, multiescala, integración, diversidad, aplicabilidad, gobernanza y continuidad. Estos principios que van a estar presentes en la planificación, a mi entender, también están vinculados directamente con estos distintos elementos que fui rescatando al comienzo, eh, en la evolución del concepto de infraestructura verde, ¿no? Esta complejidad del concepto yo creo que se ve reflejada también en la definición de principios que nos van a permitir tener planificaciones que sean eficaces. Ya entrando en el marco, en un marco teórico general, nos parecía muy interesante trabajar con la plataforma intergubernamental científico-política sobre diversidad biológica y servicio de los ecosistemas, que lo que propone esta plataforma principalmente es trabajar en reforzar, por un lado, la interfaz científico-política en relación a todas las medidas que tengan que ver con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, pensando siempre en el bienestar humano y el desarrollo humano basados en la evaluación de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, y a su vez están analizando cuáles van a ser las tendencias, causas directas e indirectas de dicha evaluación, de qué está pasando a nivel ecosistémico, y a su vez cuáles son las consecuencias sociales de las tendencias. En palabras de Lipes, lo que de alguna manera propone o realiza este marco conceptual es la identificación de impulsores de cambio que actúan directa e indirectamente en la estructura social, en las instituciones sociales y en el vínculo entre la naturaleza y las personas. Dentro de este marco teórico de integrar y apoyar, ¿no?, lo científico-político con la fundamentación en base a las evaluaciones, es proponer también el diseño de política pública o lineamiento de diseño de política pública, ¿no? Herramientas, metodologías, etcétera, que permitan hacer frente a estos desafíos. Y para ello, uno de los conceptos que propone para describir o abordar estas relaciones entre las personas y la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos es el de contribuciones de la naturaleza a las personas. Subsidiariamente, pensando en herramientas, subsidiariamente dentro de esta plataforma se propone el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que lo que pretende ya un poco en la aplicación o en el diseño de política o de intervención directa en el espacio es que aquellas acciones que realicemos tengan en cuenta la producción o la reproducción de estructura y función ecosistémica a la hora de buscar soluciones. Subsidiariamente a este concepto, y para poner un ejemplos concretos de infraestructura verde, hay como dos grandes líneas. Por un lado está la línea de adaptación basada en ecosistemas, y acá pongo un ejemplo de una infraestructura verde que puede ser el Parque del Oeste de Santa Fe, que es básicamente la recuperación y la restauración de un sistema de canales naturales y de un espacio colindante entre la autovía y la ciudad para hacer frente a pulsos de inundación o eventos de lluvia extremos, ¿no? Sobre todo, bueno, es inundaciones, conocemos Santa Fe, tiene bastante complejidad en relación a esto. Entonces, lo que se procura acá es pensar estrategias de reproducción del control hidrológico natural, ¿no? Por supuesto, con intervención antrópica, ¿no? Un diseño de ese paisaje. Otro ejemplo de adaptación basada en ecosistemas pueden ser las estrategias de bosque de bolsillo que se llaman, que son intervenciones, esto acá en un parque de la ciudad de Córdoba, que puede ser la,
la reforestación o la introducción dentro de un parque urbano o de una plaza urbana de vegetación nativa que tiene por objetivo, sobre todo, introducir o recuperar biodiversidad y también aportar al control térmico de la ciudad, el fenómeno de calor. Otra estrategia posible son, por ejemplo, el Parque Ambiental San Pedro, que colinda esto con el río Paraná, en la provincia de Buenos Aires, donde el propósito principal de este parque también es la reintroducción de especies nativas, pero a su vez hacer un fuerte trabajo en relación a distintos valores sociales y culturales. Y otra de las estrategias subsidiarias a soluciones basadas en la naturaleza tiene que ver con la infraestructura basada en la naturaleza. Y esta sería la pata híbrida, si se quiere, donde los desarrollos más de infraestructura gris o ingenieriles comienzan a virar y a tener en cuenta esta posibilidad de incorporar o de reproducir funciones ecológicas. En este caso estamos viendo un sistema urbano de drenaje sostenible que se llama, que es un solado, un piso semipermeable que lo que permite es controlar escorrentía superficial. No es semipermeable, entonces genera la absorción del suelo y la percolación a napa, reduciendo la escorrentía superficial, control hidrológico. Y otra de las, hay un montón de estrategias, pero otra de las estrategias son las cubiertas verdes o techos verdes y también los muros verdes. La función principal por la cual se diseñan estos tiene que ver con, por un lado, la generación o buscar mejor eficiencia térmica de los edificios, también contribuir con el efecto de isla de calor dentro de las ciudades y también en menor proporción contribuir con el control de las aguas de lluvia. Ahora bien, me parecía interesante hacer algún nexo entre estas soluciones basadas en la naturaleza y distintos productos satelitales. En este caso traigo solo dos imágenes satelitales, una para mostrar cómo, por ejemplo, a partir de estos productos podemos estar monitoreando y viendo cuál es la respuesta de una infraestructura verde frente a pulsos de inundación, cómo está respondiendo, cómo se está desarrollando ese pulso de inundación, y ahí perfectamente se pueden repensar estrategias o planificar. Y en la imagen de la derecha estamos viendo un perfil térmico de una ciudad donde esto es central para entender cómo se está reproduciendo el fenómeno isla de calor en la ciudad y también poder detectar cómo está reaccionando la infraestructura verde que está al interior de la ciudad frente a la temperatura o encontrar puntos de necesidad de desarrollo de infraestructura verde o de otro tipo de infraestructuras. Ahora bien, estos marcos teóricos y estas herramientas, ¿cómo podemos institucionalizarlas para que puedan implementarse? Para ello voy a trabajar un poquito sobre marcos normativos referidos a planificación en este contexto de cambio climático y quería hacer una breve introducción a nivel de nuestro país de cómo se estructura nuestro marco normativo para poder ir entendiendo algunas particularidades. Principalmente decir que tenemos una estructura normativa jerárquica con la Constitución Nacional a la cabeza y por último las ordenanzas municipales, pasando por lo nacional y provincial, y que cada una de ellas tiene distinto alcance jurisdiccional. Y a su vez, a medida que vamos descendiendo en el nivel jurisdiccional, en el alcance jurisdiccional, vamos a ir encontrando particularidades que se ajustan más a las condiciones contextuales y condiciones particulares de cada una de esas jurisdicciones. Como venimos hablando de cuestiones de la agenda global, es importante entender que hay todo un sistema de normativa y de convenios internacionales, de tratados y convenios internacionales a los cuales la Argentina adhiere o ha ratificado, y que en particular en nuestro país hay algunas leyes que ratifican distintos elementos que me parecen sustanciales en la conformación de esta agenda. Por un lado, el convenio de diversidad biológica, donde se entendió allá en el 93, también producto de la cumbre de la Tierra del 92, etcétera, y toda esa agenda ambiental global que se venía trabajando,
sobre la conservación de la diversidad biológica y la relación estrecha que hay entre la dependencia entre personas y los ecosistemas. Por otro lado, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 94, donde emerge ya con mucha potencia el problema de la concentración de gases de efecto invernadero, y luego en 2015 ya como corolario, si se quiere, de la Convención Marco de Naciones Unidas. Otro hito importantísimo es el Acuerdo de París, también ratificado por ley por nuestro Congreso Nacional, donde lo que me parece fundamental destacar del acuerdo es que tiene un carácter vinculante. Y ese carácter vinculante está relacionado también a los mecanismos que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, donde cada país va a comprometerse y decidir frente a este organismo, ante los organismos internacionales, ante Naciones Unidas y la Convención, cuáles van a ser sus políticas de adaptación y mitigación a cambio climático. Entonces, ¿cómo baja esto a la legislación nacional? Si bien cada uno de estos convenios y tratados internacionales son ratificados y tienen su ley nacional y pasan a entrar en el plano de la legislación nacional, la respuesta directa para que esto pueda efectivizarse en el territorio es ya en el año 2019 la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Esta ley tiene por finalidad la integración de políticas, estrategias y de medidas de adaptación y mitigación a los procesos clave de planificación, es decir, pone el ojo en la planificación para poder cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente. Y va a disponer de un montón de herramientas que están plasmadas dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Em, Dentro de este plan me parece muy interesante destacar, yo voy a tomar un pequeño recorte que tiene que ver con dentro del eje de medidas y acciones mínimas de adaptación. Considero que considero la adaptación, bueno, para distinguir rápidamente, las medidas de adaptación están directamente vinculadas a un montón de acciones que reduzcan la vulnerabilidad, mientras que las medidas de mitigación están vinculadas a acciones que tengan que ver con la reducción, el control o la captura de gases de efecto invernadero. Son dos líneas, si bien son complementarias y subsidiarias, son ejes que se suelen trabajar por separado, y yo considero que la infraestructura verde urbana principalmente se constituye de una medida de adaptación. Dentro de este plan, cómo se piensan las medidas de adaptación? Algunos ejes que van a guiar estas medidas. Uno tiene que ver con contemplar la gestión integral de riesgo frente a eventos extremos, y para ello implementar medidas que incrementen la capacidad de respuesta de los asentamientos humanos, ¿no? Infraestructura verde urbana, la problemática central está puesta en las ciudades y está puesto en las personas, ¿no? En la capacidad de generar ambientes resilientes. Y también, para lograr eso, hace hincapié en planificar el ordenamiento territorial y que contemple un uso sustentable o ambientalmente sostenible del suelo. ¿Cómo sigue bajando esto a nivel nacional? ¿No? Estas medidas, específicamente a la hora de hablar de infraestructura verde, se propone a nivel nacional la promoción de proyectos de infraestructura verde y azul. Aquí aparece el concepto de infraestructura verde y azul. Yo creo que también es subsidiario de la infraestructura verde o de infraestructura verde urbana, porque estrictamente lo que hace es mirar infraestructura verde y azul, los cuerpos de agua superficiales. Presta atención a los cuerpos de agua, pero podemos pensarlo de una manera integral porque en su mayoría los cuerpos de agua superficiales siempre están asociados a, al curso de un arroyo, de un río, un lago, etcétera. Entonces podemos pensarlo como parte de la infraestructura verde también. ¿Y cómo pretende implementar esto? A través de estrategias de restauración, conservación de los espacios. Acá aparece la palabrita espacios verdes o parques metropolitanos, son distintas formas. Propone que se ejecuten diseño de lineamientos para el desarrollo de infraestructura verde, que haya la promoción de nuevos espacios y que estén diseñados, que estén planificados,
Y las herramientas que propone son un poco las que venimos mencionando, que tienen que ver con la creación de espacios verdes públicos, la creación de cinturones verdes, esto está muy relacionado con la producción de alimentos de cercanía, o la generación de corredores biológicos para mejorar la conectividad, la generación de áreas protegidas, que pueden ser urbanas o periurbanas, la generación de bosques urbanos, etc. Si seguimos bajando a nivel normativo, vamos a entrar ahora en la provincia, específicamente en la provincia de Córdoba. Y allí identifico, por un lado, la ley 9841 que tiene que ver con la regulación de uso del suelo de la región metropolitana. Esto está mirando la región metropolitana, esa es la escala de abordaje. Sin embargo, hace una clasificación de suelo donde identifica áreas verdes recreativas que pueden ser parques o zonas de reserva. No, no entra en otro tipo de usos de suelo a escala metropolitana. También en el marco normativo provincial vinculado a infraestructura verde se encuentra el programa Pulmones Verdes, que lo interesante de esto es que hace una propuesta, por un lado, vinculada a la restauración de espacios con la implantación de árboles nativos, pero con una mirada de restauración desde allí y hace un vínculo con la Agenda al 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente lo de ese 13 y 15. Sin embargo, este programa no tiene un desarrollo de planificación que uno pueda acceder a leer, a ver cómo se va, cómo se implementa, cómo se piensa este programa. Simplemente habla de restauración a partir de incorporar especies arbóreas nativas. Y por último, en el plano provincial, de reciente aprobación, a mediados de este año, está la creación del Gabinete Provincial de Cambio Climático. Esto está en respuesta directa a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al cambio climático, que es importante decir que esa ley establece un marco de protección para todo el territorio nacional y que a su vez le va a estar demandando a cada una de las jurisdicciones provinciales que creen sus propios planes provinciales de adaptación y mitigación al cambio climático. La provincia de Córdoba todavía no ha desarrollado el plan, pero por lo menos acaba de desarrollar o darle entidad al Gabinete Provincial de Cambio Climático. Si nos venimos al plano municipal, encontramos que en el año 83, recién allí aparece una regulación de uso del suelo que está asociado esto al tipo de actividad, ¿no? Una zonificación por las actividades, sobre todo pretendía ordenar las actividades productivas, las actividades industriales, ¿no? Y los lugares de desarrollo urbano de los que no. Bueno, identifica zonas que pueden ser aprovechadas para reserva, para parques de escala metropolitana o áreas de producción. Este mapa de zonificación, esta zonificación de uso del suelo, fue actualizado en el año 2021. Sin embargo, no, allí no hay una incorporación de que podamos observar de criterios propios de la agenda global de la cual venimos hablando. En el año 2015, eh, algo profundamente vinculado con las infraestructuras urbanas que tiene que ver con el arbolado de alineación o el arbolado urbano es el plan forestal que regula el arbolado urbano. Va a estar normando un montón de cuestiones vinculadas a las forestaciones de la ciudad, pero lo que me interesa destacar es que está pensada en función de la infraestructura de servicios de la ciudad, que eso está muy bien en cuanto a la elección de especies, zonificación, etcétera, pero este plan forestal no está contemplando eh, ninguna función ni ninguna función ambiental específica que necesite la ciudad o cuáles son las carencias ambientales que tiene la ciudad, ni mucho menos, ya estando en el 2015, estaban incorporando cuestiones vinculadas a la agenda general, a la agenda global de cambio climático. En el 2016, actualizado en el 2024, la Municipalidad de Córdoba propone una ordenanza que incorpora los techos y muros verdes en las edificaciones. Esta ordenanza es muy interesante porque también va a estar
legalizando dentro del código de edificación la incorporación de estas infraestructuras verdes y está enfocado, según el texto de la ordenanza, apuntando a la mejora de la eficiencia energética, menciona cuestiones referidas a plantación de gases de efecto invernadero y también como un aporte hacia el efecto de isla de calor. Sin embargo, tampoco el cuerpo normativo está inserto en una planificación o en un vínculo directo con la agenda global. Es como la necesidad de incorporar en el código de edificación estas tecnologías híbridas de infraestructura verde. Y por último, y me parece súper interesante esta ordenanza municipal que es del año 1998 y que si la pensamos en su contexto era novedosa y también visionaria en relación a las problemáticas ambientales que fueron profundizándose no solo a nivel local, sino a nivel internacional, que proponía criterios para el desarrollo y la conformación arquitectónica urbanística y ambiental de los espacios verdes públicos de la ciudad de Córdoba. Entonces, esta ordenanza, que está vigente en la actualidad, lo que define son distintas tipologías de espacios verdes o de infraestructuras verdes en los términos que estamos empleando en este momento, y a su vez cuáles son las funciones asociadas, no solo tipo, sino función. Y allí además propone o piensa que este sistema, estos espacios verdes tienen que funcionar como un sistema de espacios verdes que van a estar regulando el crecimiento de la ciudad y también el metabolismo urbano. Entonces, dentro de esta ordenanza, la dimensión ecológica o ecosistémica ya estaba presente. Y a las claras, esto como pequeño ejemplo, se ve en que establece pautas, por ejemplo, de porcentajes de cobertura arbórea para los porcentajes mínimos de cobertura arbórea y cobertura vegetal para las distintas tipologías de espacios verdes. Y esto en función propuesto así para garantizar de alguna manera que esas funciones asociadas al espacio, funciones ecológicas al espacio, se puedan llevar adelante. Bueno, un poco ya entrando en consideraciones, en las consideraciones generales, eh, acá ordeno cada uno de estos elementos que fui citando de la agenda global y de la agenda y de las normativas nacionales también para verla en perspectiva, ¿no? Esto, si bien acá lo hemos ordenado cronológicamente, es muy interesante y muy importante entender que cada una de las normativas y cada uno de estos eventos están ajustados a las realidades de cada jurisdicción, de cada lugar, de cada momento histórico, y que no es un proceso lineal, ¿no? Porque está también ajustado a las distintas demandas. Entonces, si bien lo vemos de forma lineal acá para entenderlo, esto que esté pintadito de colores nos va mostrando también cómo está todo intermezclado y permanentemente esta interacción se genera, ¿no? Por momentos aparecen algunas cuestiones que más adelante comienzan a reproducirse o a dar otros frutos a medida que van incorporándose como necesidades en los distintos contextos eh, territoriales y culturales. Como consideración general, me parece que el concepto de infraestructura verde es un concepto paraguas, funciona como un concepto paraguas para la racionalización y el encuadre de la política pública de planificación urbana, pensando en el incremento de las resiliencia de las ciudades, ¿no? Al mismo tiempo, el marco teórico que propone IPBES aporta mucha robustez a la hora de los procesos de planificación de infraestructura verde como herramienta de adaptación y mitigación al cambio climático. Y entrando en las cuestiones normativas nacionales, me parece que hay una inserción concreta en la agenda global, eso es muy provechoso y creo que correcto. De hecho, existe este documento de planificación y diseño de política pública acorde a los compromisos internacionales, a los compromisos internacionales que Argentina asumió, y hay un desarrollo en relación a eso en cuanto a brindar apoyo técnico y financiamiento, etcétera. Pero en la actualidad es imperioso que el gobierno nacional
retome esta agenda ya que se encuentra momentáneamente suspendida. A nivel provincial, bueno, lo que observo es que es incipiente, por un lado, la agenda nacional y por otro lado, la agenda global, ¿no? Esto todavía no podemos observarlo con claridad en la normativa provincial ni en los documentos de planificación que propone la provincia. Por lo tanto, falta todavía este desarrollo de la política de adaptación y mitigación al cambio climático y también generar un marco de ordenamiento ambiental territorial para toda la provincia que tenga la capacidad de homogeneizar, si se quiere, pautas para todo el territorio provincial, cosa que ya hizo Nación para todo el territorio nacional con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Y a nivel municipal hay un montón de... Yo presenté algunas, hay algunas otras ordenanzas más que abonan a la cuestión, pero lo que observo sobre todo es la falta de armonía en esta estructura normativa y la posibilidad de respuesta al diseño de política pública de planificación. Es decir, hay que generar una armonización, vaya la redundancia, de la normativa y que permita hacer que se constituya en un apoyo sólido para la producción y planificación de la infraestructura verde urbana y de las ciudades propiamente dicho. Al mismo tiempo, nada, existen estas experiencias como la ordenanza de techos verdes, etcétera, o la producción de bosque de bolsillo, que no dejan de ser iniciativas aisladas que están vinculadas a la agenda de cambio climático global, pero bueno, le falta inserción todavía a estas experiencias, le falta inserción en una estructura, en una planificación, en una estructura más sólida. Bueno, les agradezco mucho por la escucha y ahora abrimos micrófono para preguntas.